Bueno, pues os decía en la introducción del programa, y así lo hemos hecho saber a lo largo del fin de semana en las redes sociales, que tenemos una enorme curiosidad por unos hechos, por unos sucesos de los que no estamos teniendo información. Ninguna información en los medios de comunicación, ni tampoco información oficial del gobierno. Resulta que hay unas maniobras militares que se están desarrollando en este momento cerca de Florida, o por lo menos los últimos datos que tenemos, y porque están publicados en algunas bases de datos de Estados Unidos que hacen pública la posición de los portaaviones, unas maniobras que se están desarrollando por la zona de Florida y que contarían con la presencia de una fragata española. Solamente un político ha preguntado por esto en el Congreso de los Diputados. Y se lo preguntó al gobierno. Miguel Ángel Bustamante, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Le hicisteis esta pregunta al gobierno porque hay dudas sobre el objeto de esa incursión, de esas maniobras que se están desarrollando junto a los barcos de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, apareció en algunos medios la presencia de un barco español junto a las fragatas que están cercando Venezuela por parte de Estados Unidos, y lo que hemos solicitado es la comparecencia del ministro. Porque sabes que la legislatura finaliza el 5 de marzo y las preguntas seguramente hubieran quedado en el tintero porque seguramente no hubieran contestado antes de finalizar la legislatura. Entonces hemos pedido la solicitud de comparecencia urgente del ministro ante la Comisión de Asuntos Exteriores para que explique cuál es la situación. El Gobierno de España ha ido cambiando su posición sobre Venezuela en función de las presiones por parte del Gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que empezó aplicando la política del diálogo y de la resolución de conflictos mediante la interlocución, pero que, sin embargo, a partir del ultimátum de Sánchez, se ha situado de rodillas ante Estados Unidos, ante Trump, aquel que pone muros a los latinos para que no puedan acceder a Estados Unidos, y que, una vez pasados los 8 días, está en la misma situación prácticamente que el presidente Sánchez, reconociendo a un gobierno ilegítimo, a un diputado que se ha autoproclamado presidente de la República en una plaza. Es como si un diputado o una diputada de Inglaterra fuera a Hyde Park y se proclamara reina de Inglaterra, o si Pablo Casado se autoproclamara después de la manifestación de Colón presidente de España. Por tanto, es una barbaridad desde el punto de vista del derecho internacional. Y el gobierno de España está en este callejón sin salida, que solamente se puede resolver mediante el diálogo o mediante la intervención militar. Porque en Venezuela quien tiene el poder es el presidente que ganó las elecciones, legítimo, que fue Nicolás Maduro, que ganó las elecciones del 20 de mayo, las cuales tuvo la oportunidad incluso de estar de observador. Hubo 2 diputados españoles que estuvimos de observadores internacionales en el marco del conjunto de la misión internacional de acompañamiento. Sí, por eso te quería preguntar, porque en tu intervención en el Congreso de los Diputados dijiste muy claramente, la fragata española tenía previsto participar en un ejercicio de la Marina estadounidense, pero las informaciones que nos llegan es que ese grupo de ataque está integrado en la operación de cerco militar de Venezuela. ¿Vosotros tenéis informaciones que apuntan a eso? Nosotros queremos que el gobierno responda. Nosotros tenemos la información que apareció en distintos medios de comunicación y le toca al gobierno responder sobre dicha información. Nosotros dudamos de la política del gobierno hacia Venezuela. Creemos que está errando, que se está equivocando, que está en el callejón sin salida, y queremos que el ministro comparezca. El ministro ha comparecido de forma urgente a petición de los grupos de la derecha para tensionar el clima político sobre Venezuela, y ahora también queremos que comparezca y explique toda la verdad de lo que está sucediendo y cuáles son las posiciones y las intenciones del gobierno ante un escenario posible de intervención por parte de Estados Unidos y del Grupo de Lima. En el caso de que la intervención sea armada o que desemboque en conflicto, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha señalado que España lo condenaría. ¿Qué verosimilitud le dais a eso? Nosotros esperamos que España sea contundente en el no a la guerra.
yo creo que España está en una posición débil, ha perdido su papel como interlocutor en el ámbito internacional al reconocer a un golpista y por tanto queda en una posición débil frente a países con más legitimidad para oponerse a la guerra y para promocionar diálogo como México, Uruguay o incluso Rusia, potencias internacionales como Rusia, China, Turquía e Irán, que no han reconocido al gobierno golpista. Desde el momento que España reconoce a un golpista que no tiene poder real sobre el territorio, queda en una posición de debilidad frente a un eventual conflicto armado que se daría mediante la intervención fundamentalmente de Estados Unidos, de Colombia y de los países de la derecha de América Latina. No sería una insurrección, no es una insurrección. El pueblo de Venezuela, el pueblo revolucionario, ha derrotado el golpe de Estado. Ha habido 2 momentos de máxima tensión después de la autoproclamación, las manifestaciones de aquel sábado y este 23 de febrero, en el que a pesar del show mediático, a pesar del concierto con artistas internacionales y a pesar de toda la atención y todo el esfuerzo que se ha puesto en Venezuela, no se ha conseguido socavar la unidad cívico-militar del pueblo venezolano en defensa de su constitución y en defensa de la no injerencia y de la soberanía. Pues Miguel Ángel Bustamante, diputado de Izquierda Unida, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.